Comienza el espacio Por Derecho con Mozo y Domínguez, abogados y asesores. Esta sección tiene unos objetivos claros. Se pueden resumir, ¿no?, en dos: aclarar algunas cuestiones jurídicas controvertidas de actualidad desde un punto de vista jurídico y no desde una moralidad o politización interesada, y también ayudar al ciudadano ante cuestiones cotidianas y sencillas que se le pueden plantear en el día a día. Hoy nos acompaña Rafael Fernández. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rosario, ¿qué tal? Bienvenido a la radio, a tu casa. Y vamos a hablar de un tema bastante interesante, nos lo ha propuesto un oyente, y es el tema de la adopción y de la acogida familiar. Van a ir surgiendo algunas preguntas, pero quizá podíamos empezar por definir cada concepto, ¿no? Sí, bueno, la principal diferencia que hay entre una adopción o un régimen de acogimiento es bastante sencilla en principio. En la adopción, los adoptantes o el adoptante sí adquiere la tutela del menor, y en el caso del acogimiento la tutela pertenece en este caso a la administración, al Estado, y lo que hace la familia es simplemente adquirir la guarda y custodia. Uh-huh. ¿Qué proceso es más fácil de llevar a cabo? Son prácticamente igual de complejos. Aquí hablamos siempre que hablemos de menores, sea en cualquier cuestión, temas de guarda y custodia, adopción, filiación, las distintas figuras que existen jurídicas en materia de menores, siempre hay que velar por el interés del menor. Entonces sí hay que reunir una serie de requisitos, hay que cumplir una serie de pautas y de exigencias importantes y tediosas a la hora de que te puedan conceder o no una adopción o un acogimiento. Cuando una persona o una pareja se plantea este tema, sabe que va a durar un determinado espacio, ¿no?, en su línea del tiempo, y también entiendo que tienen que tener claro que tienen que estar acompañados de algún abogado o alguien que le vaya un poco guiando, ¿no? En este sentido, yo sobre todo en lo que es temas de régimen régimen de adopción, siendo muy honesto, Uh-huh. no es tanto la figura de un abogado como sí informarse bien a través de los servicios sociales, a través de la propia Junta de Andalucía, que en este caso es quien tiene que tutelar el procedimiento y demás, qué requisitos deben cumplir y cuál es la mejor forma para cumplirlo. Porque lo que aquí se produce es un verdadero examen muy exhaustivo de las actitudes con P que tienen estas personas para desarrollar la tutela y la guarda y custodia, en este caso la patria potestad de un menor, y de un menor que tengamos en cuenta generalmente cuando hablamos de una adopción o cuando hablamos de un acogimiento, son menores que vienen de una situación compleja, que tienen su propia historia detrás al margen de los padres, salvo casos de menores muy, muy, muy pequeños, pero la mayoría, con lo que tardan los trámites, que hablamos de trámites que se pueden extender hasta 6 y 8 años de duración en el tiempo y demás, sí que es cierto que hay que ser perseverante, hay que ser paciente y hay que tener muchísimas ganas de adoptar, y desde luego la administración en ese caso, con tanto tiempo por delante para poder evaluarlo, se asegura de que la persona que adopte es porque verdaderamente reúne los requisitos. Uh-huh. ¿Cuáles son esos requisitos, si puede nombrar alguno? Pues lo principal que debe haber en esta materia es que sean personas que tengan unas actitudes psicopedagógicas y unas actitudes también a la hora de la crianza y desarrollo del menor que sean las idóneas para él. Cuando hablamos de una adopción se necesitan evidentemente una serie de solicitudes y documentos, pero sobre todo lo principal que hace falta es un certificado que acredite que estás, en este caso, apto para ejercer la patria potestad de un menor, y ese certificado no es sencillo. En este caso, en Andalucía creo que depende de la Consejería de Igualdad, Familia y demás, y existen hasta 4 entrevistas, 3 se producen en la oficina, en este caso de la propia Junta de Andalucía, donde te realizan diferentes preguntas, desde tu capacidad de reacción ante la problemática que pueda plantear el menor, cuál es tu capacidad, en este caso, de conciliar vida laboral, vida familiar, cómo puedes ser capaz de asimilar en qué grado las dificultades que el menor haya tenido en su vida anterior a estar contigo. Uh-huh. En fin, son una serie de materias que hay que ir cumpliendo. Al margen de ello hay que tener una vivienda con unas condiciones dignas para el desarrollo de ese menor, unas condiciones económicas que te permitan tener una solvencia suficiente para garantizar una buena educación y crianza de ese menor. Dentro de la documentación que hay que aportar, que es bastante, declaraciones de IRPF, el mencionado certificado, si se está casado, se tiene pareja de hecho, el certificado de ese matrimonio, esa pareja de hecho. En fin, la verdad que burocráticamente conlleva muchísimo. Uh-huh.
Y luego sí tenemos una serie de requisitos que sí son más de índole personal. En un primer lugar, una persona que quiera adoptar tiene una serie de límites temporales. No puedes adoptar a nadie. Digamos, la diferencia mínima de edad que Sí. deben tener adoptante y adoptado es de 16 años y nunca puede ser superior a 45 años. Ujú. Siempre que hablamos de adopción, hablamos en este caso de menores no emancipados, salvo muy contadas excepciones, ¿vale? ¿Por qué hablamos de menores no emancipados? Porque son los que necesitan o requieren de esa tutela en el tiempo. Un menor emancipado se supone que es independiente, un mayor de edad es independiente. ¿En qué caso se puede adoptar? Porque si existen excepciones a un menor no emancipado o a un mayor de edad, pues en aquellos casos en los que dicho menor o esta persona mayor de edad haya convivido, haya estado en régimen de acogimiento preadoptivo que se determina, al menos durante el año anterior a que se produzca esa mayoría de edad o esa emancipación, Ujú. entre otros muchos requisitos. ¿Y se puede adoptar a algún familiar? Generalmente hay ciertos grados en los que no, desde luego el límite que se impone claramente la ley en este caso es que no se pueda adoptar, en este caso, ni a descendientes, evidentemente son tus propios hijos, no Ujú. los vas a adoptar, ni a personas con las que se guarde parentesco en primer grado de consanguinidad o de afinidad colateral. Es decir, no podemos adoptar ni a nuestros hermanos ni a nuestros cuñados, por así Vale, decirlo, ¿vale? vale, entiendo, pero a lo mejor una hija de un sobrino sí se podría... En un momento dado, si existe esa necesidad, Ujú. sí. Se presupone además que luego cuando hay unos determinados inputs o unas teclas, vamos a llamarlo así, jurídicas, que cuando un menor se queda en total desamparo familiar y solo tiene un familiar cercano, esa tutela generalmente sí puede pasar a ese familiar más cercano si reúne las actitudes necesarias, Ujú. pero ya depende de cada caso particular. Y volviendo a las familias de acogida, bueno, aquí en Morón tenemos experiencia de estas familias que a través de algunas asociaciones acogen a niños saharauis, por ejemplo, en temporadas de verano y los cuidan, los tienen aquí, pasan sus revisiones, mantienen su tiempo. Y luego también tenemos el otro caso, por ejemplo, del convento de Santa Ángela de la Cruz, en La Vitoria, que tienen un acogimiento de, creo que son 21 o 22 niñas durante el periodo escolar. En Ujú. este caso esas niñas sí tienen sus familias, pero ellas las tienen durante el periodo escolar para que puedan recibir sus becas, alimentación, ropa y demás. En este caso, ¿qué responsabilidad tiene cada uno? Bueno, la responsabilidad mientras tú tienes a un menor bajo tu guardia y custodia es la misma que la de cualquier padre de familia. Tienes que Ujú. velar porque todo vaya correctamente, porque esté debidamente atendido, porque haga sus deberes, porque tenga una higiene, porque se alimente, por todo. Tú tienes que velar completamente como si fuera su padre. ¿Dónde reside la diferencia? En que no es una tutela definitiva. Cuando tú adoptas a un menor, lo que tú realmente adquieres a todos los efectos es una condición de padre. Es como si te dieran un carné de padre de ese menor. A todos los efectos eres su padre, comporta todos los derechos hereditarios del mundo como si fuese un hijo biológico completamente. Cuando hablamos de acogimiento, siempre se suele relacionar a una figura temporal. Ujú. Temporal en el tiempo, bien porque el destino del acogimiento sea la reinserción de este menor en su propio núcleo familiar, o bien porque esté determinado en el tiempo hasta que decida, en este caso la Administración, el Estado, quien sí conserva su tutela, cuál va a ser el devenir de ese menor, que generalmente se acabará, en este caso, decidiendo a través de una resolución judicial. Al final de lo que se trata es de una prestación, de una ayuda, de una asistencia a un menor que lo necesite. En este caso, cuando hablamos de las Hermanas de la Cruz, o en este caso del convento de Santa Ángela, realizan una labor que no deja de ser una labor social como puede realizar cualquier familia que reúna los requisitos. Eh, ¿Cuáles son ya los requisitos? En este caso, al ser dentro de una archidiócesis Ujú. religiosa y demás, y está dentro de una congregación religiosa como son las hermanas, no sé exactamente si las pautas que tienen que seguir son las mismas que las de una familia que la quiere recoger, eso ya lo desconozco. Ujú. Pero sí que es cierto que evidentemente como obligaciones tienen las mismas obligaciones que cualquier padre de familia. Y volviendo a la adopción de nuevo, ¿es más difícil o un poquito más tedioso que una persona sola quiera adoptar a un niño que si es en pareja o si están casados o si es hombre, hombre, mujer, mujer? ¿Hay alguna diferencia o...?
Afortunadamente, a día de hoy en nuestro país, en España, no existen diferencias de ningún tipo si se tratan de parejas homosexuales o si son parejas heterosexuales, no hay ningún problema. Cuando sí hay un grado más de dificultad, no porque la ley lo imponga, sino por una mera cuestión de lógica, es cuando una persona soltera, por muy buenas condiciones económicas, habitacionales, laborales, que tenga, da igual, eh, es solo una persona a la que quiere adoptar, si existe no una restricción, pero es más complicado. Porque uno de los requisitos principales que hay para que a ti te concedan una adopción es que este menor en concreto esté debidamente atendido. Si suponemos el caso de un matrimonio en el que ambos, hombre, hombre, mujer, mujer, hombre y mujer, da igual, tienen su trabajo, pero se pueden coordinar perfectamente para atender las necesidades del menor, para que en ningún momento esté desasistido, para que, sobre todo también ya, incluso yendo más allá, que en el momento en el que falte uno por cualquier fatalidad del destino, el menor sigue teniendo a uno de sus adoptantes, en este caso, lo tenga en el mundo. ¿Qué requisitos le van a exigir quizás a una persona que quiera adoptar de manera singular? Pues que evidentemente tenga un respaldo familiar detrás, que este menor no se vea desamparado si a él, Dios no lo quisiera, le ocurriese algo malo, ¿no? Después el tema de la conciliación laboral. Yo puedo reunir unas condiciones estupendas económicamente, puedo tener un trabajo estupendo, una casa magnífica, un piso en la playa, no tengo problema, le puedo pagar 6 nannies al día al niño. Al final de lo que se trata es de que tú puedas ocuparte de tu hijo, porque al fin y al cabo a todos los efectos va a ser tu hijo, y que puedas tener el tiempo necesario para atenderlo. Ahí está la dificultad. Es decir, no hay una dificultad legal, ni hay una dificultad administrativa. Hay una dificultad simplemente por una limitación cuantitativa. No es lo mismo uno que dos, no es lo mismo que adopten dos a que adopte yo solo, porque además lo que se busca siempre es una seguridad y estabilidad para ese menor. Entiendo. Y luego ya dejando atrás la adopción y la acogida, los vientres de alquiler están prohibidos en España, ¿o no? Aquí no es legal, desde luego. ¿Qué es lo que ocurre? Hombre, es una controversia importante. Aquí hablamos de que hay una madre biológica. Una de las cosas que tiene, por ejemplo, la adopción y el acogimiento, que no lo hemos dicho, es que la familia biológica tiene un derecho a reclamar la tutela del niño hasta que el niño cumple 18 años. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si el niño es mío, Ujú, yo soy mujer, el niño es mío y lo parí yo, como se suele decir, yo puedo reclamar la tutela de mi hijo, aunque este niño esté inserto en un régimen. Después el juez decidirá qué es lo mejor claro. para el niño, porque ya lo dejo mi niño, lo dejé en un contenedor. Vale. Pero, ¿tengo derecho a reclamar la tutela de mi hijo? Sí, yo tengo derecho a reclamarlo. ¿Qué ocurre con una madre con vientre de alquiler? Tú firmas un contrato privado, pero hay una madre biológica. Ujú, ¿Vale? Por ahí hay una controversia. Segundo, las limitaciones que existen a los vientres de alquiler, que bueno, la gente se va fuera, vientre de alquiler, viene con su niño biológico para acá porque al final son padres biológicos, que esto hay que tenerlo en cuenta. Quien generalmente coge un vientre de alquiler suelen ser hombres porque no pueden gestar por sí mismos, evidentemente, y ¿qué ocurre? Que al menos si son una pareja, uno de los dos es el que ha puesto la semilla, digamos, sí. para ese niño. Eres padre biológico, no te pueden impedir estar con tu hijo. Pero sí que es cierto que lo que se trata de grabar en este tipo de circunstancias es que se convierta en un negocio. Tenemos un periodo, además de una crisis, de una inflación importante y demás, los vientres de alquiler son costosos y luego vamos a un problema que va más allá. Si entramos dentro de tratar a un ser humano como una mera incubadora. No deja de ser un hijo biológico, esa mujer va a experimentar una serie de cambios en su cuerpo, va a pasar una serie de meses en los que va a estar embarazada, con los problemas que conlleva el embarazo, e entraña unos riesgos, puede ser un embarazo de riesgo, un embarazo complicado. No es tan fácil como opinar. La verdad que eso da para un debate muy interesante a nivel jurídico, a nivel moral y de Sí, muchísimo bueno, tipo. pues ese tema lo dejaremos pendiente. Muchísimas gracias. ¿Queda algo por decir? ¿Alguna duda común? Hombre, sobre todo, nos hemos dejado alguna cosilla en el tintero. Uno de los requisitos indispensables cuando hablamos de adopción o de acogimiento es que se sea mayor de 25 años. Es algo que sí tenemos que tener en cuenta y, sobre todo, mi consejo, la adopción es estupenda, es maravillosa, pero hay que ser pacientes y, sobre todo, que cualquier familia, cualquier pareja que pretenda realizar este gesto, que me parece maravilloso, tenga muy claro que va a ser largo, tedioso, pero por experiencia suele merecer la pena.
Pues muchísimas gracias por estos consejos jurídicos, Rafael Fernández de Mozo y Domínguez, Abogados y Asesores. Te esperamos en el siguiente programa. Gracias. Gracias.